tiene especialidades en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid, España, así como en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional, en Derecho Penal por la Universidad Panamericana y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, donde además cursó el máster en el mismo tema. Es además doctora en Derecho por la Universidad Nacional y ha impartido cátedra en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad Panamericana. En el ámbito del Poder Judicial se ha desempeñado como secretaria de Tribunal, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrada de tribunales colegiados, sobre todo en materia administrativa. En términos del acuerdo parlamentario, la magistrada Piña Hernández contará con hasta 10 minutos para hacer una presentación inicial y posteriormente daremos cauce a las preguntas de los grupos parlamentarios. Bienvenida, magistrada Piña, felicidades por su postulación, es un honor tenerla en esta Comisión de Justicia y tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Nada más quisiera puntualizar, estoy realizando la tesis de doctorado, todavía no tengo el grado, por transparencia, estoy en proceso de doctorarme. Me disculpo por la mala referencia. Gracias. Yo nada más quisiera hacer una exposición muy breve en función de destacar algunos puntos relevantes a los que hice referencia ayer. Nuestro Estado de Derecho, poco a poco, se ha ido convirtiendo en un Estado constitucional de derecho. Y eso se refleja precisamente en este proceso auténticamente democrático y que además está tomando la relevancia que tiene que tener este proceso, que es el Ejecutivo propone y el Legislativo designa de entre los candidatos a la persona que a su juicio debe ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este equilibrio, donde el Ejecutivo propone, el Legislativo designa de entre la terna si se consideran los requisitos idóneos de capacidad, elegibilidad, etcétera. Estos dos poderes están dándole la facultad al Poder Judicial para que actúe como árbitro del propio Estado constitucional. Pero además, estos poderes lo eligen como árbitro, pero porque el poder soberano, que es el pueblo, les dio esa facultad. El pueblo decide que así es como debe funcionar el sistema. Ahora, lo importante es que no se puede hablar de una división de poderes, es un equilibrio entre poderes. Y precisamente el funcionamiento de este sistema en un Estado constitucional evita que cualquier poder que pretenda no exceder algunos límites de sus facultades se llegue a controlar a través del Poder Judicial Federal, que es el guardián precisamente de estos principios. Al respecto quiero puntualizar que, derivado de lo anterior, que estoy consciente que todos ustedes saben de la gran responsabilidad que esto implica, porque el elegir un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a fijar el Estado democrático constitucional que los propios mexicanos escogemos conforme a nuestras ideologías, a nuestros pensamientos y a nuestra democracia. Y dentro de los atributos que debe tener este ministro, yo destaqué ayer dos principalmente: la independencia y la transparencia. La independencia en función de que yo les decía, no es un privilegio del juzgador, sino que es un derecho del que accede a la justicia. Y en este acceso a la justicia dependerá del que la acciona. Por ejemplo, si en el juicio de amparo la acciona el gobernado, él es el que tiene este derecho. En las controversias constitucionales serán los órganos competentes estatales en los órdenes relativos que establece nuestra Constitución, y a través de la acción de inconstitucionalidad también serán los
órganos o facultados con los requisitos de la Constitución para acceder. Esto es muy importante, el hecho de que se dicten además sentencias transparentes es lo que va a legitimar el ejercicio de ese poder. Normalmente, cuando hay una cuestión discutible, es cuando se presentan los conflictos y se presentan dos posiciones contrarias. Y lo que se debe buscar es una decisión razonable, que se pueda aceptar por un auditorio en general, un auditorio razonable. Ahora, en ese sentido, los ministros tienen la obligación, porque además así lo establece nuestra propia Constitución, de justificar correctamente su postura, para que sea razonable su decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su intervención. Procedemos a las preguntas de los grupos parlamentarios. Conforme a nuestro acuerdo, tiene el uso de la voz el senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. La saludo con respeto y con afecto, magistrada Norma Lucía. Quiero felicitarla por su participación el día de ayer en el Pleno, por su trayectoria profesional en el Poder Judicial, que la llevó a ser considerada en esta terna para sustituir al ministro Salvador, ¿no? El día de ayer usted abordó uno de los temas de fondo sobre el futuro de nuestra Suprema Corte de Justicia. La necesidad de contar con jueces constitucionales independientes, imparciales y que resistan las presiones de los poderes económicos y políticos. En este sentido, quiero formularle dos preguntas. Primero, ¿qué ayuda más a la integración de una Suprema Corte de Justicia paradigmática o ejemplar? ¿La selección de ministros formados en la cultura de la interpretación literal y técnica de la ley, o la selección de jueces formados en la interpretación garantista del derecho y en la interpretación sistemática o integral de la Constitución? En otras palabras, ¿qué necesita más nuestra Suprema Corte de Justicia paradigmática? ¿Jurisconsultos del derecho o técnicos de la ley? Adelante, la segunda, ¿qué tipo de reforma judicial necesitaría el país para instituir un sistema de impartición de justicia ejemplar que genere confianza, respetabilidad y obediencia entre los ciudadanos? Porque hoy, desafortunadamente, la justicia en México no tiene esos atributos. Gracias por su respuesta. Gracias, senador. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, senador. Yo puedo hablar de la justicia en función del órgano, del poder al que represento, que es el Poder Judicial de la Federación. Lo que establece nuestro Código de Ética y el Código de Ética Iberoamericano es que el juez debe buscar principios de excelencia. Un juez, como se concibe el juez por la ciudadanía, es un juez que ve solamente el expediente y que únicamente decide conforme a la ley. Ley entendido en un sentido peyorativo. Y que por lo tanto no tiene que prepararse, que está ajeno a la realidad. Eso no es cierto. En el Poder Judicial, los jueces tenemos que prepararnos por obligación, tenemos que seguir estudiando. Esta combinación de preparación y de práctica, que además es indispensable en cualquier oficio, seguir preparándose, es lo que lleva a los jueces a tomar determinadas posiciones. Ahora,
Los legisladores son los que emiten las leyes. Existen, dentro de estas disposiciones de normas generales, reglas. Las reglas son de textura cerrada. Si la regla dice al que mata le toca la pena de prisión tal, el juez no tiene por qué inventar el derecho en un sentido negativo. Al juez le corresponde aplicar la ley, que ustedes son los que las expiden. Ahora, existen ciertos casos que son discutibles y que no hay una regla. Ese tipo de casos, que se llaman casos difíciles, es cuando se tiene que ponderar y ahí entran los valores. Además, le voy a decir una cosa, en general, todas las leyes tienen un principio o un valor que subyace en esa ley. Por ejemplo, el principio de libertad de expresión lo podemos encontrar en nuestra Constitución. Ese es un principio, pero puede haber una regla. Y la regla dice el que no se puede, por ejemplo, al que no se permite la censura previa, o quien censure, quien haga una censura tendrá 5 años de prisión. Bueno, el principio subyace en la norma, porque lo que está es la libertad de expresión, pero la regla dice esto, y esto es lo que acatará el juez. En relación a preguntar qué se necesita, yo creo que es una combinación, es una combinación. Yo estoy convencida que el principio de seguridad jurídica es básico. El principio de seguridad jurídica tiene un valor en sí mismo, que es el de certeza jurídica. El construir las instituciones como instituciones no son malas. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿sí? Prepararnos, y poco a poco tendremos que ir construyendo una cultura no de legalidad en sentido de que lo que dice la ley, sino una cultura de respeto a las reglas que nosotros mismos nos dimos. Y la segunda pregunta era la reforma a la impartición de justicia. Hay un problema, no es problema esta discusión, ¿qué tipo de sistema jurídico tenemos? Con el caso de convencionalidad y de control difuso. Eso les toca a ustedes, porque no está regulado. ¿Qué está sucediendo en la actualidad en varios estados del país? Que existen jueces ordinarios que pueden dejar en libertad a una persona porque consideran que la ley va en contra de un principio de la Constitución, o porque la misma Constitución va en contra de un tratado. Ello va a ser motivo de que se emitan las leyes para que se establezca un sistema jurídico adecuado. El orden jurídico necesita certeza. ¿Sí? La igualdad ante la ley es otro valor, y eso les va a corresponder a ustedes. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna, por favor. Bienvenida, magistrada. Vimos su currícula y la verdad es que usted tiene todos los méritos que la tienen en ese cargo de magistrada. Yo le quisiera hacer 2 preguntas. Una es, sería muy ilustrativo saber cómo abordaría usted la aplicación de la extinción de dominio marcada en el artículo, en la fracción tercera del 22 constitucional, que otorga a toda persona poder interponer recursos para demostrar su buena fe o la procedencia lícita de su bien, o bien la imposibilidad de conocer la utilización ilícita de su bien. Y por otro lado, ¿qué opinión tiene usted acerca de la excusa administrativa del SAE para no crear un fideicomiso contemplado en la ley para la atención a víctimas, que faculta dicho fideicomiso a que los jueces lo puedan ocupar para justamente resarcir el daño a las víctimas? Si existiera ese fideicomiso, los jueces hubieran podido ya resolver 50 casos que están detenidos y pudiera integrarse este fideicomiso con los 300 millones de pesos en bienes que tiene el SAE o SAEB,
y los 100 millones de pesos en efectivo que están bajo su resguardo. Por su opinión, gracias. No, gracias. Gracias, senadora. Por favor, magistrada, proceda. Gracias, señora senadora. Mire, la aplicación de la ley de extinción de dominio, yo creo que se debe ver en la ponderación, exactamente lo que yo le decía. Tenemos que ver hasta qué punto el particular afectado tiene derecho a que se le oiga antes de la privación del bien que se pretende. Y en caso de que ese objeto haya sido el resultado de los bienes los bienes económicos, haya sido el resultado de la consumación de un delito, pues qué tan válido es que se le regresen, ¿sí? O sea, hay que ponderar. Yo como particular tengo derecho a que me escuchen antes de que me quiten los bienes que se supone son derivados de la comisión de un delito. Y si se demuestra, ¿qué tan válido sería que se le regresara? Ahora, no conozco la excusa administrativa del fideicomiso, del SAE, no la conozco. ¿Cuál es la excusa administrativa? El SAE ha dicho que no puede aplicar la ley formal ese fideicomiso. Pero ¿cuál es la razón de que no puede? Esto viene en alusión a lo que usted comentó en la respuesta al senador, de que nosotros hacemos las leyes, pero a veces su aplicación a lo mejor cuesta trabajo. En realidad, el SAE no ha dado ninguna explicación de por qué no lo forma. Pero ustedes, como juzgadores de un poder y de otro, pudieran dar alguna opinión al respecto, o sirva esta intervención para pedirle al SAE que lo forme, porque hay víctimas esperando el resarcimiento del daño. Yo creo que las autoridades tienen que actuar conforme a la ley. Si el Poder Legislativo establece que una autoridad administrativa tiene que formar un fideicomiso y que se destine para las víctimas del delito, pues la autoridad administrativa tiene que actuar conforme a la ley. Por eso no encuentro la razón de la excusa administrativa. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Para formular pregunta, el senador Raúl Gracia, de Acción Nacional. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes ya. Felicitarla por ser propuesta, por su comparecencia el día de ayer ante el Pleno del Senado y hoy ante esta Comisión de Justicia. Está muy de boga el tema del control convencional y de la defensa de derechos humanos. Voy a poner un ejemplo que creo que es límite en el tema del control convencional. México firma el Pacto de San José cuando todavía establecía la posibilidad de pena de muerte en nuestra Constitución. Posteriormente se reforma la misma para prohibirla en términos del 22. Y el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece una prohibición a los Estados miembros que hayan abolido la pena de muerte de retomarla. ¿Usted considera que si el constituyente permanente retomara esta pena de muerte, como algunos partidos políticos lo han propuesto, si esto sería legítimo o no en términos constitucionales, si no convencionales? Esa es mi pregunta. Gracias, senador. Proceda, magistrada, por favor. Gracias. El primer planteamiento que tendríamos que dejar claro, que todavía está siendo motivo de discusión entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está en relación de que se habla de derecho internacional. No es propiamente derecho internacional. Se tiene que definir si los tratados sobre derechos humanos firmados y ratificados por México son derecho interno de origen internacional. ¿Sí? ¿Me explico? Ya no podemos hablar, tratándose de tratados de derechos humanos, de derecho internacional, porque es derecho interno de origen internacional, porque fue así a partir de la reforma del primero constitucional. Y también tenemos que separar el artículo, la diversidad de tratados que
no tengan un contenido de derecho humano, que es el artículo 133. Entonces, tenemos que identificar los dos ámbitos. Ahora, su pregunta concreta era si lo retoma. En principio, yo le podría decir que esto tendría que ver si el constituyente decide establecer nuevamente la pena de muerte. La pena de muerte, yo en lo particular lo veo, se debe afrontar desde el punto de vista del derecho penal. Cuando existen problemas de crisis o de inseguridad, el pueblo, nosotros mismos, los ciudadanos, pedimos como una forma que creemos que es la forma efectiva, endurecer las leyes. Este tipo de endurecimiento de las leyes no van a solucionar el problema. Lo que se tiene que hacer es atacar el problema de raíz, porque la finalidad del Estado como tal no es meter a la cárcel ni matar. Esa no es la finalidad del Estado. La finalidad, y ni siquiera del derecho penal, porque dentro de sus principios está la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad. No se trata de que el Estado se dedique a castigar, sino que el Estado vea los mecanismos para prevenir ese delito en sociedad, y esto es certeza jurídica. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Senadora Nifa Salinas, por favor. Bienvenida, magistrada. Gracias. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo explicar el concepto de soberanía en una realidad globalizada, no solo económicamente, sino jurídicamente, y frente a instituciones supranacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias, senadora. Sencillita su pregunta. Mire, teóricamente, y no es, esto se está viendo en México, pero ya se ha visto desde antes, se ha pasado del concepto de soberanía en relación a que solo el Estado mexicano o solo el Estado es, la soberanía reside en el pueblo y la soberanía es del país. A el punto de vista de que a través de la globalización la soberanía ya es global. Sin embargo, yo creo que esto también tiene el mismo punto de vista que expresaba yo antes. La incorporación o la creación de cortes internacionales se dio, principalmente en derechos humanos, se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde un Estado legal, totalmente legal, como era el Estado nazi, llegó a imponer condiciones que iban en contra de la humanidad. Entonces, esta reacción se dio principalmente en Europa. Nosotros la retomamos. Mire, yo soy de la idea que nuestra Constitución es una belleza. Si usted revisa los derechos humanos que están en el Pacto de San José y revisa nuestra Constitución, tenemos más derechos humanos en nuestra Constitución. Y volviendo a lo anterior, estos pactos de cortes internacionales ya son derecho interno, porque así lo dispuso el constituyente, ¿sí? Derecho interno de origen internacional, pero ya forman parte de nuestro derecho. Ahora, no creo que tengamos que recurrir tan frecuentemente a los tratados. Nuestra Constitución los tiene. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos construyendo una democracia deliberativa. ¿Sí? Estamos conscientes de esos derechos y estamos tomando a los derechos como un límite para el poder de la autoridad. Esa idea está en la Constitución, pero ahora con la democracia que estamos construyendo, estamos concientizándonos. ¿Sí? Entonces,
por eso le digo, no, hay veces que aparecen conflictos que en el fondo no es necesario la controversia. Nuestra Constitución tiene esos principios, los tiene más bonitos y más completos que en los tratados. Entonces, hay que leer nuestra Constitución. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho. Sí, felicitaciones de nuevo. Yo le quiero hacer una pregunta muy corta. ¿Cuál es para usted la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos? Gracias, senador. Adelante, magistrada. El problema de garantías individuales y derechos humanos, yo creo que es que muchas veces los mexicanos vamos a la letra de la ley tal cual. Las definiciones nos pueden aportar, pero no tenemos que ser tan literales. En el derecho procesal constitucional, lo que se criticaba es que para el derecho procesal constitucional, las garantías son los medios de control para hacer efectivo esos derechos. Pero era un problema de denominación, únicamente. Ahora se llama derechos humanos a lo que antes se llamaba garantías individuales. A lo mejor era un término incorrecto, porque las garantías son los medios de control, pero no afecta en la parte sustantiva. Los derechos humanos, en contenido, no en denominación, son los mismos, siguen siendo, tan es así que le cambiaron la denominación de derechos humanos, de garantías individuales a derechos humanos, y siguen siendo los mismos. La denominación es lo que afectó, pero el contenido, la sustancia es el mismo. Es más, le voy a decir, derechos humanos, los teóricos no se ponen de acuerdo si se llaman derechos humanos o derechos fundamentales. El mismo concepto de derecho humano, dentro de los filósofos del derecho, no se ponen de acuerdo en la propia definición. Entonces, la diferencia no la creo sustancial de contenido. Es un problema de denominación, pero no hay un problema de contenido, no existe. Gracias, señor Serva. Gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz la senadora Arely Gómez. Magistrada Norma Lucía Piña Hernández, bienvenida al seno de esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Felicitaciones por estar como integrante de una de las dos ternas para ministros de la Suprema Corte y pues ya se le ha preguntado de varios tópicos, de varios temas muy interesantes e importantes. A mí me gustaría comentar con usted, si me podría decir, que en México sabemos que a través del tiempo los diversos actores han venido realizando labores para fortalecer el Estado democrático, en donde cada uno de ellos tienen un mandato constitucional y legal para ser parte de dicho proceso. En ese proceso existen tareas que cada uno de los participantes debe llevar a cabo. En ese sentido, me gustaría escuchar su opinión de cuál considera usted que debe de ser el rol que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación deba desempeñar en la consolidación de un Estado democrático. Gracias. Gracias, senadora. Magistrada, proceda, por favor. Gracias. Como lo comentaba ayer y lo comenté al inicio, la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya la tenía cuando se reforzó aún más en función de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias. Como lo comenté, la construcción de la democracia está prevista en nuestra propia Constitución y simplemente se trata de hacerla efectiva nuestra Constitución. En ese sentido, como decía ayer, los partidos minoritarios pueden ser escuchados y determinados órganos, el presidente de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pueden ser escuchados esas minorías sobre la regularidad constitucional de las normas a través de la acción de inconstitucionalidad. Esa es una forma de control democrático. Y por el otro lado, que es muy fuerte el control democrático, es el de controversia constitucional. Porque ahí es donde se decide entre los diversos
órganos de los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal para garantizar o hacer respetar sus atribuciones dentro de un Estado auténticamente democrático. Gracias, magistrada. Senador Benjamín Robles, por favor. Muchísimas gracias, senador presidente de esta Comisión de Justicia. Me sumo a las felicitaciones que le han venido realizando magistrada Piña Hernández por su inclusión en la terna, igual que los demás compañeros, que las compañeras senadoras, he estado atento a las preguntas y a las respuestas. Como se da usted cuenta, ha sido un proceso muy interesante, un segundo proceso. La verdad es que la ocasión pasada no nos pusimos de acuerdo y hoy se ha tenido que repetir este ejercicio. Y yo lo saco a colación porque aquí estamos sujetos a lo dispuesto por el artículo 96 constitucional para poder definir quiénes deben ser quienes sustituyan a los ministros que terminan su tarea a finales del mes. Y yo creo que todos reúnen estos requisitos de idoneidad, que es la tarea en la que estamos. Esta comisión tendrá que presentar un dictamen al Pleno en función de los requisitos que deben cumplir quienes deben ser ministros de la Corte. Yo estoy seguro que usted y todos los demás lo cumplen. Pero sin lugar a dudas es un proceso pues muy interesante, nos permite conocerlos, conocer sus puntos de vista. Yo, por todo esto que le he comentado, quisiera conocer su punto de vista. Yo ya hice la pregunta anteriormente a otro aspirante a la Corte sobre este método, porque hay quien señala que pues, el método, independientemente de pues que garantice independencia, usted ya habló aquí de equilibrio de poderes, pero pues hay quienes dicen que al contrario, esto podría implicar que, dada la relación entre quien elabora las propuestas a este Senado, el presidente de la República, pues pudiese haber cierta incidencia, ¿no? Y entonces romper con ese equilibrio. Sobre este proceso que estipula el artículo 96, ¿qué opina usted? ¿Qué le tendríamos que añadir para garantizar lo que usted dijo, y lo dijo muy bien, el equilibrio de poderes que debe mantener el Estado mexicano? Gracias, senador. Proceda, magistrada, por favor. No me gusta dar soluciones si no estudio el asunto con cuidado. Por eso no le puedo decir exactamente esta es la solución. Lo tendría que pensar para darle una respuesta correcta. Pero sí le podría yo decir que si uno ve el proceso democrático en sí, es una construcción del poder soberano que no está equivocada, ¿sí? No está equivocada en relación a que es un poder ejecutivo el que propone, pero dentro de esta terna ustedes deciden. Ahora, le voy a decir, usted mismo dijo al principio que todos los que estamos aquí reunimos las condiciones y somos gente preparada, y se lo agradezco por lo que a mí me corresponde. Entonces, bajo esa idea, el proceso no está mal, porque quiere decir que el presidente escogió a las personas adecuadas para integrar la terna, y ya a ustedes les toca decidir quién integrará la Suprema Corte. Gracias. A usted, magistrada. Senador Omar Fayad, por favor. Muchas gracias, presidente, secretaria. Me uno a las felicitaciones de los demás senadores miembros de esta comisión por su integración a la terna para poder ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también mi reconocimiento a su intervención en el Pleno del Senado de la República. Yo quisiera formularle algunas preguntas muy puntuales, si usted me lo permite. Primero,
el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva eliminar requisitos de procedencia de un recurso. ¿Qué opina usted al respecto? Segundo, el artículo 1 constitucional establece el concepto de persona. Según el Pacto de San José, persona es todo ser humano. En su opinión, ¿procede el juicio de amparo tratándose de personas morales? Y además sabemos que hay un voto particular al respecto de un magistrado que yo creo que usted debe de conocer muy bien. Me gustaría conocer también su opinión. Y finalmente, ¿podría decirme usted qué libro ha leído en su vida que haya marcado la misma? Por sus preguntas, muchas gracias. Gracias, senador Fayad. Magistrada, por favor. Muchas gracias, senador. En relación a su primera pregunta, si el derecho a la tutela judicial efectiva implica la eliminación de recursos, yo creo, bueno, recientemente salió una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno, en donde se establece, el caso fue muy sencillo, hubo una contradicción de tesis entre dos tribunales donde se presenta la demanda, el juez de distrito dice no es vía amparo, te desecho la demanda, que quiere decir que no se le admitió la demanda, y el juez de amparo dice la voy a mandar ante la autoridad que es competente para que conozca tu asunto, y además te voy a tener como fecha de presentación cuando me llegó a mí. Y en cambio otro juez de distrito que en el mismo supuesto dijo el juicio de amparo no procede, se desecha la demanda. Se fue a contradicción de tesis y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debía prevalecer el criterio del tribunal que no había fijado ni la competencia de la autoridad, ni que se tuviese la presentación de la demanda en tiempo. ¿Por qué? Porque el derecho a la tutela judicial efectiva está en función del establecimiento de un recurso, y que ese recurso sea eficaz, incluyendo que se cumpla la resolución que se dé ese recurso. Y tal situación, la Corte hace un estudio del artículo, creo que es el 25, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que establece que precisamente es la existencia del recurso y que este recurso sea efectivo, que se conozca, que atendiendo incluso, dice la Corte Interamericana, a cuestiones de si el Poder Judicial no es independiente en el país, y también a si la resolución que se dicte se cumpla. Entonces, yo creo que no elimina, bueno, no creo, ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la cual es obligatoria, que los requisitos de procedencia de un recurso, siempre y cuando sean razonables, ¿sí?, no afecta contra la tutela efectiva. Le voy a poner un ejemplo, que digo, pues es que regresamos a lo de antes. Había en el juicio, en el Código Fiscal anterior, un artículo que es de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que decía, si no me das este requisito, te desecho. Ese requisito era innecesario, ¿sí?, que le pusiera unas palabritas. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la anterior integración, o sea, siempre se ha desarrollado una teoría. Le estamos tomando como mayor conciencia a la Corte, pero la Corte siempre ha establecido una teoría constitucional. Lo que dijo la Corte, dijo, este artículo es inconstitucional porque te está afectando un derecho a la tutela judicial efectiva, una garantía de audiencia. Se declaró inconstitucional el artículo, y lo que sucedió es que ustedes, los legisladores congruentes y responsables, reformaron el artículo y ya, no hubo problema. Gracias. La procedencia del amparo con relación a personas morales, efectivamente, volvemos al tema de las definiciones.
Este voto particular, que además lo he comentado con el magistrado porque somos muy respetuosos cada uno de nuestras opiniones, a las definiciones, se dice, el juicio de amparo no procede contra las personas morales porque nuestra Constitución solo habla de persona, y como persona, en el Pacto de San José, dice que persona es todo ser humano, entonces personas morales no lo son. Volvemos a lo mismo, el problema de leer la ley tal cual. Yo creo, y lo creo y porque así hemos actuado, por ejemplo, porque se han seguido promoviendo juicios de garantías por personas morales después de la reforma, y creo que nada más este magistrado tiene el voto particular, entonces todos los demás magistrados implícitamente, aunque no se dice, se ha establecido pues que sí procede el amparo promovido por personas morales, siempre y cuando los derechos que aduzcan estén en relación con ellas mismas. O sea, una persona moral no puede ir a pedir un derecho a la salud, ni un derecho a la vida, pero sí puede ir a hablar de inviolabilidad de domicilio, o incluso atendiendo al propio contenido de lo que ella desarrolla como actividad. Yo pienso, por ejemplo, si una empresa dedicada a la información, a divulgar información de noticias, de periódicos, ¿podría hacer valer su derecho a la libertad de expresión? Sí. Entonces, pero además le voy a decir otra cosa, el parámetro que estableció la Corte Interamericana lo tenía la Suprema Corte desde 1940 y tantos. Y es lo que apenas hizo la Corte Interamericana. Bueno, no apenas, fue cuando la oportunidad de pronunciarse, pero la Corte ya lo había dicho desde 1940 y tantos. Y en cuanto al libro, mire, le voy a decir, me gusta mucho leer, tengo diferentes tipos de libros, o sea, no le puedo decir, este ha marcado mi vida, porque me gusta toda clase de lectura, desde la secundaria nos daban obligatoriamente un libro a leer y leíamos. Entonces, le puedo decir, me gusta Aventuras de Julio Verne, también nos obligaban a leer literatura contemporánea, Los Relámpagos de Agosto, etcétera, ¿no? Mexicana, Agustín Yáñez, o sea, una variedad. Me gusta mucho leer, entonces no tengo ningún problema de leer cualquier tipo de género, ¿sí? Novela, historia. Desgraciadamente, y se lo digo con toda el dolor de mi corazón, los asuntos que tenemos en el tribunal sí nos obligan mucho a estar leyendo expedientes, porque ese es nuestro trabajo como servidores públicos. Y muchas veces, y además seguirnos preparando en teoría, entonces muchas veces lo que nos gusta, leer novela, etcétera, lo tenemos que dejar un poquito al lado. Esto lo aprovecho en vacaciones, que como tenemos un periodo fijo, pero hay muchos libros, Gracias, magistrada. En uso del turno del grupo parlamentario me voy a permitir hacerle algunas preguntas, no sin antes algunas reflexiones importantes. En primer lugar, decirle, magistrada, que la felicito por sus intervenciones, por el reconocimiento que implica estar en la terna. Hay muy buenas razones para que usted en lo personal se sienta orgulloso y su familia de su trayectoria, amplia trayectoria en el Poder Judicial. Por lo cual nos congratulamos de tenerla aquí en la Comisión de Justicia. A propósito de este proceso, voy a diferir respetuosamente de mi amigo el senador Benjamín Robles, porque no repetimos el proceso porque no nos pusimos de acuerdo, al contrario, nos gustó tanto el proceso que nos decidimos hacerlo por segunda ocasión, y eso nos ha dado la oportunidad de conocerla a usted y a muchos otros magistrados, y de verdad ha sido un enorme gusto. Por lo que usted dijo en el Pleno el día de ayer, más la intervención inicial que tuvo y alguna respuesta a preguntas formuladas por los compañeros senadores, veo que usted tiene tatuada la Escuela de Alicante y sobre todo una teoría de argumentación muy sólida. Y justamente le quiero hacer una pregunta en relación con eso. Habló usted de la distinción entre principios y reglas.
Y la distinción entre principios y reglas es relevante en razón básicamente de dos elementos: la derrotabilidad de las normas que contienen principios y que contienen reglas, y también el tema de la ponderación. Pero surge la pregunta, que es una vieja pregunta, sobre cómo distinguir entre principios y reglas, cuál es el criterio a través del cual se distingue el contenido y se hace la diferenciación entre ambos tipos de normas. Porque ese problema de la distinción lleva a un viejo problema filosófico, que es la relación entre el derecho y la moral. Un viejo problema que creo que no se ha resuelto y que ha llevado a distintas aproximaciones desde el punto de vista filosófico, y esa es justamente mi preocupación. ¿Usted en qué aproximación filosófica se ubica precisamente para establecer las relaciones entre el derecho y la moral, que tiene una concreción que usted bien ha planteado en la forma de distinguir entre principios y reglas? Muchísimas gracias por sus respuestas, magistrado. Gracias. Yo en lo particular, y se lo digo conscientemente, no tengo tatuada una escuela. Puedo tomar ideas de esa escuela que son, y que además así lo dicen en Alicante, son ideas para tomar en cuenta, pero no son ideas que yo esté sujeta exactamente a lo que dijo una escuela. Porque como yo también mencioné ayer, yo creo que la realidad mexicana se construye desde México, ¿sí? Ahora, lo que está sucediendo, nada más de rapidísimo, el hecho de que está retomando, por ejemplo, en España lo de la cuestión de la argumentación jurídica, pero lo que yo le decía es que nuestra Constitución lo establece desde 1917 por lo menos, la obligación de los jueces de fundar y motivar sus decisiones. Lo tenemos en México como una tradición constitucional, lo que está retomando España a partir de su Constitución en 78 y por ahí el auge de la justificación de las decisiones. Nosotros lo tenemos desde 1917 y existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la anterior integración, es que todo acto de autoridad, incluyendo las autoridades jurisdiccionales, tienen que fundar y motivar sus decisiones. Ahora, no le puedes decir, ¿en qué escuela te ubicas? ¿En juspositivista, neoconstitucionalista? Yo creo que no hay necesidad de establecer etiquetas, ¿sí? En función de esto. Por ejemplo, Ferrajoli es tomado en México como es un garantista que se va a principios, a valores. Ferrajoli es neopositivista. Entonces, ahora, el hecho en concreto, mi discurso sí, lo que decía es que el derecho no puede estar apartado de la justicia y que el derecho en sí tiene valores que subyacen en la norma. Tenemos como seres humanos que adoptar valores, y ese tipo de valores que están en las normas es lo que hay que buscar para hacer justicia. El derecho no puede estar separado. Ahora, cuando hay una regla al juzgador, ¿sí?, no le es permitido decir, aquí sí le aplico porque yo creo, y aquí no, porque yo creo que no. El primer deber del juez es actuar conforme a derecho. Y si hay una regla que establece cómo se debe concretizar el problema en cuestión, cómo se tiene que decidir, porque no se resuelve, se decide, cómo se tiene que decidir el asunto, y está la regla, el juez tiene que aplicar la regla. El principio subyace en la regla, pero está la regla, y el juez tiene que aplicar la regla. El problema de ponderación es cuando no existe una regla. Entonces se tienen que ponderar los diversos valores que están en la Constitución cuando no hay la regla o tiene ciertos defectos en la regla. Pero esto nos llevará a cabo a construir una nueva regla. En este caso concreto, para que sea universal, congruente, etcétera, en este caso concreto decimos, no hay regla, pondero qué valor es, creo que este es un valor superior, establezco la regla y todos los casos que caigan en ese supuesto
se tiene que resolver igual. Se construye la regla después de la ponderación, pero toda ponderación acaba en regla. Gracias, magistrada. Ha concluido el listado de oradores. Pregunto a alguno de los senadores si quiere hacer alguna intervención inicial, no siendo el caso. Le agradecemos, magistrada Norma Lucía Piña Hernández, su participación en esta comparecencia. Le apreciamos mucho sus respuestas, la diligencia en su participación, y de nueva cuenta le expresamos nuestro reconocimiento por tan destacada participación. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Gracias. Le ruego